Cada tarde en Brújula Internacional analizamos los temas que son noticia en la agenda internacional y particularmente el conflicto entre Israel y Hamás, donde está además Palestina en medio y toda la población en la franja de Gaza ha ocupado los titulares desde el pasado mes de octubre. Y es tema de análisis, por supuesto, en este espacio, en Brújula Internacional. Y para seguir analizando este tema y para seguir entendiéndole y brindándole a ustedes distintas perspectivas al respecto, esta tarde en el estudio me acompaña el señor Jorge Ramos Tolosa. Él es doctor en Historia Contemporánea y además especialista, investigador y estudioso de este tema. Un placer recibirte, Jorge. Encantado, muchas gracias. Gracias a ti por venir para ayudarnos a entender este conflicto que está muy lejos de nuestra geografía, pero que por supuesto al vivir en un mundo globalizado nos interesa a todos. Y en este punto me gustaría comenzar por lo más básico, los argumentos históricos que de alguna manera fueron tejiendo el conflicto para que en la actualidad sea un conflicto tan sangriento, tan cruento y que además tenga la atención del mundo entero. Claro, muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que es fundamental para comprender el pasado y el presente de Palestina-Israel, Israel-Palestina, entender que no es algo que se retrotrae a 2000 años atrás, ni es una cuestión religiosa, aunque obviamente estamos hablando de Tierra Santa y distintos actores utilizan la religión como elemento legitimador y movilizador, sino que estamos hablando de una cuestión colonial, en concreto de colonialismo de asentamiento, que surgió a finales del siglo XIX en Europa. A finales del siglo XIX en Europa, muchas personas y comunidades judías estaban siendo perseguidas, había hostilidad contra estas personas y comunidades judías. Entonces, un movimiento nacionalista y colonialista, el sionismo, buscó, después de barajar varios territorios, Palestina, el lugar donde crear un Estado exclusivo mayoritariamente judío. Y esto es fundamental, ¿no? Porque en ese momento Palestina llevaba siendo más de 1000 años un territorio muy diverso, con personas judías, cristianas y musulmanas, pero claro, este movimiento sionista busca y empieza a colonizar Palestina, y desde 1917, con el apoyo británico, empieza a desplazar a la población palestina para que hubiese una mayoría judía. En 1948, este movimiento sionista consigue crear el Estado de Israel, que este año ha conseguido 75 años, y eso se realizó expulsando a la mayor parte de la población palestina, 2/3 de la población palestina, y según el consenso historiográfico, esto supuso una limpieza étnica que en el Tribunal Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional, es un crimen de lesa humanidad. Entonces, claro, esto es fundamental para situar históricamente lo que ha ocurrido en este territorio en la época contemporánea. Fíjate, Jorge, y este es un punto histórico fundamental para entender el conflicto, la creación del Estado de Israel. En este punto, ¿qué argumentos se utilizaron o se presentaron para la creación del Estado de Israel y particularmente para la gestión de la capital de la ciudad de Jerusalén, que también ha sido un punto de conflicto importante? Claro, para el movimiento sionista ha intentado siempre, y después el Estado de Israel, representar al judaísmo. Pero lo cierto es que ni el movimiento sionista ni el Estado de Israel representan al judaísmo. Esto puede verse porque en el pasado y en el presente hay numerosos grupos y personas judías que no están de acuerdo, ¿no? Y de hecho en octubre hubo cientos de personas judías que entonaron el no en mi nombre, incluso ocuparon el Capitolio de Washington o la Grand Central Station de Nueva York, diciendo que eso no les representaba, ¿no? Como la manera de actuar de Israel en la Franja de Gaza. Entonces, los argumentos que utilizó el sionismo para crear el Estado de Israel no representaban a las comunidades judías, y de hecho hubo muchas otras personas judías que también presentaron otras propuestas para abordar a finales del siglo XIX, principios del XX, lo que se llamaba el problema judío, la persecución a personas judías. Estamos hablando de asimilacionismo, el autonomismo, el bundismo, desde una perspectiva esta última claramente antisionista y socialista. Y claro, el sionismo buscó representar este judaísmo, pero no lo representa, ¿no? Entonces, esto es una idea fundamental. Y hay que entender que en el fondo la lucha palestina también es una lucha por la diversidad, porque ese territorio continúe siendo, como ha sido durante más de 1000 años, judío, pero también cristiano y también islámico. Y hay muchas personas palestinas que son cristianas, ¿no? Y esto también se debe saber, y hemos visto en los últimos meses como incluso iglesias, algunas de las más antiguas del mundo, como la iglesia de San Porfirio de Gaza, ha sido bombardeada por Israel, ¿no? Entonces, claro, hay que ser muy precisos y tener mucho rigor con los términos
términos religiosos, porque aunque hay contenido religioso, claro, el deseo de Israel, justificando con elementos bíblicos, con argumentos bíblicos, de que esa es la tierra prometida y ese es el pueblo elegido, supone el desplazamiento o la exclusión, o según el consenso historiográfico, la limpieza étnica, incluso el apartheid. Han hablado Amnistía Internacional, Human Rights Watch, organismos de la ONU, contra las personas nativas palestinas que son musulmanas o que son cristianas. Ahora bien, este hecho particularmente se lleva a cabo con la anuencia de la Organización de Naciones Unidas y también un papel fundamental juegan los países de la periferia. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto y cómo influyó en el desarrollo del conflicto? Esto es una pregunta muy importante y sigue estando, ¿no?, en el centro de la agenda política internacional. De hecho, la cuestión de Palestina o Israel-Palestina es inseparable de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se han referido a esta problemática en un número mayor que a cualquier otra en la historia desde 1945. En el año 2022, la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, aprobó más resoluciones referidas a Israel y críticas con Israel que respecto al resto de problemáticas internacionales juntas. Entonces, claro, la implicación de la ONU llegó en 1947, la ONU se acababa de crear, Palestina había sido desde los 25 años anteriores incorporada al Imperio Británico y la ONU decidió intervenir, pero claro, la ONU no es tan inocente muchas veces como pensamos, debería serlo, ¿no? Y está sujeta a los poderes internacionales y a los equilibrios en el sistema internacional. Entonces, en ese momento, en la incipiente Guerra Fría, las Naciones Unidas aprobaron, con presiones por parte de Estados Unidos, con el apoyo soviético en un primer momento también, de la solución que el movimiento sionista estaba buscando, la partición de Palestina. Pero, sin embargo, esto se hizo sin consultar a la población nativa. Entonces, esto violó la propia Carta de las Naciones Unidas. Sorprende, ¿no?, que la primera Asamblea Especial de la ONU, la primera Asamblea Extraordinaria de la ONU, que se dio en 1947, no tuvo en cuenta la opinión de la población afectada, y entonces esta relación entre la ONU y Israel, Palestina, Palestina-Israel empezó con desequilibrios importantes. Y con la resolución 181, que fue el plan de partición de Palestina, esto, claro, no se consultó a la población, más del 50% del territorio se legitimó para crear el Estado sionista, que fue el Estado de Israel, que se creó el 14 de mayo de 1948, y este fue el contexto que el movimiento sionista estaba esperando para desplazar, expulsar al mayor número de personas posibles, que fueron unas 750.000 personas palestinas, es lo que se llama la Nakba palestina o la limpieza étnica de Palestina. Entonces, claro, el Estado de Israel se creó a través de un proceso de limpieza étnica, y esto es importante tenerlo en cuenta. Ya ha habido numerosas resoluciones de la ONU que después no se han cumplido, y en el fondo lo que creo yo, considero como ciudadano que debe hacerse es simplemente aplicarse el derecho internacional y los derechos humanos, y que resoluciones como la 194, que ahora justo estos días va a hacer 75 años, que exigen el derecho al retorno de la población refugiada palestina, se cumplan, o la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1967, que exigen que Israel se retire de los territorios ocupados palestinos, también que se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo es una cuestión de que, como en cualquier otro lugar del mundo, se apliquen los principios universales de derechos humanos y el derecho internacional. Jorge, está siendo muy interesante esta conversación. Me corresponde hacer una pausa. Vamos a seguir analizando este tema con Jorge Ramos Tolosa, doctor en Historia Contemporánea, que nos está brindando el producto de sus investigaciones. Es doctor en Historia Contemporánea, también ha hecho trabajo editorial y está especializado en este conflicto, y pues nos está brindando su perspectiva con respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos escuchándolo y seguimos con más de esta conversación.